Muy buenas tardes, amigas, amigos. Estamos el día de hoy en este programa de Emprender con Javier con una mujer emprendedora, líder ecuatoriana. Se llama Diana Aguilar Mora. Quisiera hacer una breve presentación. Ella es fundadora de Saru Coffee, compañía limitada, y ha emprendido en el exterior como industria cafetera. Diana Aguilar Mora nació en Zaruma, provincia del Oro, y en el año de 1991 se graduó de maestra en la especialidad de Química y Biología en la Universidad Técnica Particular de Loja. Carrera que no ejerció por la gran inclinación que siempre había tenido por las actividades comerciales. Proyectos productivos y las ventas las que ha realizado desde los 18 años. Y desde el 2007 funda Saru Coffee y es quien desarrolla, coordina y dirige todas las operaciones de la empresa en el Ecuador y las importaciones y distribución de sus productos en los Estados Unidos a través de Saru Coffee Corp, establecida en Brooklyn, Nueva York. Dirige las operaciones de la cafetería Zaruma Cold Coffee desde el 2021. Estimada Diana, qué gusto tener este diálogo contigo y que nos puedas contar cómo comienza Saru Coffee y cómo en Estados Unidos, un país donde la competencia en el café es muy intensa por empresas muy grandes como Starbucks y muchas otras, y también por una barrera que tú estás superando, pero que ayudas a muchos más ecuatorianas y ecuatorianos, que es dar a conocer el café ecuatoriano. Muy buenas tardes, Diana, ¿cómo estás tú? Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por esas bonitas palabras. Mi empresa Saru Coffee nace en el año 2007 aquí en Zaruma. Me encuentro ahorita en este momento en Ecuador, y porque siempre hay que estar coordinando todas las actividades referentes a este negocio que es el café, coordinar. Entonces siempre estoy viniendo unas veces al año para poder chequear que todos los procesos se estén realizando correctamente. No que ahora tenemos una tarea más ardua con la cafetería, ya que realmente estamos impresionados, impactados con toda la acogida que hemos tenido con nuestra cafetería, aunque ya estamos cumpliendo justamente este mes 2 años de haberla abierto. Y la abriste, Diana, en una época compleja, porque podríamos decir que la pandemia sigue de alguna manera impactando. O sea, tú abriste hace 2 años, nos estás contando, quiere decir en la época que todavía la pandemia estaba con mucha fuerza. Claro, todavía cuando ya teníamos el proyecto de la cafetería, la oportunidad que encontramos fue justo en la pandemia. Cuando todo el mundo se estaba yendo de este tipo de negocios, yo estaba entrando realmente. Muchos, por no decir el 99% de toda la gente a mi alrededor consideraban que era una locura, pero yo lo vi como una oportunidad, como era el espacio y el momento perfecto porque había luchado por ello mucho tiempo y no se concretaba. Justamente un mes antes de la pandemia habíamos abierto una cafetería en Quito con una socia en un sector muy estratégico, muy concurrido, y la habíamos inaugurado un mes antes y nos tocó cerrarla en la pandemia, en el 2020. Pero ya había pasado 1 año y aparece esta oportunidad en una de las áreas yo creo que más conocidas del mundo, podría decir. Entonces era un espacio muy bonito, ideal para tener una vitrina para mostrar el café ecuatoriano, pero las circunstancias eran inciertas. Y dije, bueno, me voy a dar la oportunidad de tener este espacio, esta vitrina, y si no resulta, pues me iré con la convicción de que lo intenté y realmente me iba a retirar del negocio del café, porque ya tenía 15 años intentando. Y me iba a venir a vivir aquí a Zaruma, donde tenemos una pequeña fábrica artesanal desde hace muchos años y donde tostamos café para vender aquí localmente en el Ecuador. Y pensaba ponerme una cafetería aquí para decir, ya en unos cuantos años me retiro y voy a tener una actividad de que vivir y disfrutar. Pero las cosas se dieron de otra manera, se abrió la cafetería en Nueva York, luchamos mucho, no había mucha clientela, nadie nos conocía. Entonces han sido 2 años de bastante trabajo y
En los últimos meses nos hemos dado a conocer bastante, nos han hecho bastantes entrevistas, medios importantes de allá, de Estados Unidos, hemos estado en las revistas más importantes de Estados Unidos. Al principio yo no entendía el por qué la magnitud o tal vez se ha sobredimensionado todo esto, ¿no? Porque somos una pequeña empresa familiar, pero poco a poco estoy entendiendo y asimilando todo esto que ha pasado y tratamos de ir mejorando también todas las cosas en las que a lo mejor estuviéramos, no digo fallando, sino que también todo esto ha sido un aprendizaje para nosotros. Sin duda. Y cuéntanos más en detalle, Diana, esto que tú has hecho, que es ir contracorriente. Abriste un negocio en época de pandemia. Ir contracorriente, inclusive en la presentación que hacía, tú estudiaste para ser maestra y sin embargo decidiste ir en contracorriente de eso, pero siguiendo la corriente o los anhelos, tus sueños. Es lo que normalmente hacemos los que emprendemos, ¿no? Muchas veces, inclusive hasta nuestra propia familia nos dice, consíguete un trabajo, ten una vida más tranquila, emprender, incursionar en el sector privado con una idea nueva, algo que comienza desde cero, genera sin duda muchas preocupaciones, muchos miedos, y esa decisión tuya de ir en contracorriente, cuéntanos en más detalle y comparte esas experiencias con quienes nos escuchan. Desde muy pequeña, al ser de Zaruma y haber crecido jugando en los cafetales, aquí en Zaruma todos los habitantes tenemos un patiecito donde crecía el café y aprendimos el proceso del café desde muy pequeños y a tomar café desde muy pequeños. Entonces, a los arumeños esto de ser cafeteros lo llevamos en la sangre. Y mi papá tuvo un proyecto cafetero con unos socios, tuvieron su planta procesadora, su edificio, su marca y una compañía muy bien llevada en los 70s, me parece. Y cuando yo era pequeña había oído algo de eso, luego que él falleció yo encontré mucha documentación acerca de eso y dije, mi papá tuvo el mismo sueño que yo siempre he tenido, pero el café en Zaruma había desaparecido como actividad principal y dio paso pues a la minería. Entonces eso se debe recuperar, pero era un sueño, o sea, una ilusión que creo que todo el mundo teníamos, pero era muy difícil concretar. Luego con el paso del tiempo me di cuenta que sí, cuando empecé a viajar y salir fuera del país, que nuestro café era muy especial. Entonces dije, hay que hacer algo por ello. Empecé en el 2007, tuvimos un proyecto muy bonito, financiamiento y todo, pero todo no pudo ser, se cayó, teníamos café orgánico, fue una caída muy fuerte que tuvimos mi familia, mi proyecto, con consecuencias también fuertes, separación familiar, tuvimos que irnos, ventajosamente para esa época ya estábamos legalmente todos en Estados Unidos, entonces tuve que irme a trabajar con una de mis hijas y hasta recuperarnos. Son cosas que no he contado casi mucho, pero que fue parte de eso para poder llegar a donde estamos ahora. Entonces dije, no puede ser que un proyecto tan bonito, no puede ser que el café ecuatoriano no sea conocido en el exterior, que no exista ni una sola cafetería en Estados Unidos y sobre todo en la zona de Nueva York que venda café ecuatoriano, habiendo tanto ecuatoriano aquí. Y yo tomaba café por aquí, por allá en las cadenas, y ningún café era tan bueno como el que yo solía beber desde pequeña. Entonces dije, hay que hacer algo por esto. Y toqué muchas puertas durante muchos años, nunca se abrieron. Dije, bueno, empecé a ir aprendiendo más, ya esto era una ciencia prácticamente, porque no era solo como nosotros lo hacíamos aquí en Zaruma, ya había muchas cosas que tenía que aprender y lo fui haciendo poco a poco con el apoyo de mis hijos, de mi familia, y hasta que empecé ya a comercializar un poquito más café en tiendas de Nueva York, asistir a eventos, a ferias, pero luego vino la pandemia y otra vez ese proyecto, todo ese trabajo se perdió durante la pandemia porque todas las tiendas físicas que vendían nuestro café, pues ya muchas se fueron del negocio, cerraron, no tenían clientes, pero yo ya tenía una pequeña tienda en Amazon y empecé a notar que se estaba vendiendo mucho más que antes en plena pandemia. Entonces pensé dedicarme realmente solo a vender online.
Pero aparece la oportunidad de la cafetería, era algo muy tentador, con muchas buenas concesiones debido a que todas las cafeterías y restaurantes de todas las urbes o metrópolis del mundo estaban cerradas. Entonces dije, voy a esperar un tiempo más, al menos cuando ya supimos que llegaba la vacuna, ahí tomé la decisión. Dije, ok, voy a tomar esta oportunidad, pero sin saber todo esto que se iba a venir también. Y tú dices, Diana, aparece la oportunidad. Dicen que la oportunidad es la mezcla de la circunstancia con con la preparación. Perdón. Y tú sin duda estuviste preparada porque algo que define al café, tú lo estás mencionando, al café de Zaruma, por una parte, por supuesto, la calidad del café cultivado en las condiciones que tiene Zaruma, la parte alta de la provincia del Oro, pero también la cultura de café, porque qué lindo que es cuando uno va a Zaruma y en gran parte de las casas existe esa, no sé cuál sería la palabra, pero es como una especie de mortero, una piedra grande con un tronco de madera que es con el cual tú le vas de alguna manera sacando la cascarilla al grano de café. Entonces, claro, hay cultura, pero también hay calidad de café. Y sin embargo, tú has sido punta de lanza, porque uno en Estados Unidos uno puede ver muchos ecuatorianas y ecuatorianos emprendedores en muchos sectores, mucho también en la gastronomía ecuatoriana se muestra en restaurantes de ecuatorianas y ecuatorianos en Estados Unidos, pero te digo con franqueza, yo no he visto una cafetería de café ecuatoriano. Entonces tú has sido punta de lanza y en buena hora, porque entonces combinas la calidad del café de Zaruma con la cultura, pero no solamente Zaruma, ahí tienes en la provincia de Loja también un muy buen café, en Puyango, es decir, y tú también mencionaste algo que me quedó sonando bastante. Tú mencionas cómo la agricultura del café va desde cuando tú eras niña y algo que fue más reciente, la minería. Y claro, ahí puedes tú comparar lo que significa ese modelo de desarrollo. La minería, tristemente, ya entendemos cómo ha impactado negativamente en términos de cuánta... Zaruma es conocido como... Claro, es un pueblo mágico, es lindísima Zaruma, en su arquitectura, sus casas, y tristemente muchas se han venido abajo. Y de hecho, la minería no es sustentable en el tiempo, es un recurso natural no renovable, al igual que es el petróleo. Sin embargo, la agricultura sí es sustentable en el tiempo. Ahí quisiera también que nos comentes más desde esa vivencia tuya de niña, cómo el descuido de la agricultura más bien ha traído deterioro y que tú ahora lo estás reviviendo, y cómo la concentración en minería tristemente con el tiempo no ha beneficiado mucho a la ciudad y más bien ha generado deterioro en términos de la ciudad. Correcto, ese fue otro de los factores que me motivó, es tratar de incentivar a toda la población de que vuelva a la agricultura, a la caficultura. Aquí también otras plantas que son del área también se están perdiendo, no solo el café. Entonces, cuando empiezo este proyecto hace más de 15 años, todo el mundo decía que será algo que a lo mejor probablemente mis nietos podrían ver esos resultados, porque la gente no va a entender que debe dejar la actividad minera para dedicarse a la agricultura. Pero con los procesos que se están dando ahora con los caficultores, con los altos precios que está logrando el café a nivel internacional y sobre todo el café de especialidad, la gente ha hecho conciencia y yo les aseguro que es mejor tener unos buenos procesos para sacar unos cafés de alta calidad, de alto puntaje, a que la actividad minera. Porque un saco de café bien cultivado, bien procesado, puede valer mucho más que que el riesgo que significa meterse a las minas, con la posible destrucción no solo de familias por los accidentes que se ocasionan dentro de las minas, sino de la ciudad, del medio ambiente. Es una destrucción total la que ocasiona la minería. Y volver a la agricultura, volver a la caficultura, como tú lo mencionas, sí, para mí era desesperante saber la calidad del café que tenemos y que en ninguna cafetería o restaurante, de tantos ecuatorianos que hay en Estados Unidos, en Nueva York, sobre todo, que ninguna vendía café ecuatoriano. Entonces eso fue un nicho que yo dije, esta es una necesidad ya, y hay que empezar por algo, así me cueste el resto del tiempo que me quede de vida, yo me voy a dedicar a esto porque vale la pena. Entonces de ahí ya también
durante la pandemia, en el encierro, ya hubo otra planificación. Justo antes de ello yo había estado asistiendo nuevamente a ferias y a eventos con las mejores compañías cafeteras de Ecuador, a eventos internacionales, porque yo calificaba para ello, porque cumplía con todos los requisitos, nuestra empresa cumplía con todos los requisitos para poder asistir. Entonces me empecé a dar cuenta a lo mejor dónde estaba nuestra falla, pero también hice propuestas a algunas compañías para unirnos y sacar una marca Ecuador que represente el café ecuatoriano, pero lamentablemente nadie le puso atención porque creían que no se podía lograr nada en ese aspecto y más les interesaba comercializar café en grano verde, cosa que yo tampoco estaba de acuerdo, porque el café verde hacen mezclas para otras compañías, se va a Europa, se va a Estados Unidos, se va a Asia y regresan muchas veces con otras marcas, incluso hasta nuestro país. Entonces dije, no, tenemos que sacar un café como marca Ecuador, ya procesado. Incluso hasta ahora nuestra cadena de valor toda es en Ecuador. Nosotros exportamos cada 4 o 6 semanas el café totalmente empaquetado y sale vía aérea, y hasta algún momento que podamos hacer un cambio en ese proceso, pero por el momento sale todo café, todo nuestro café empaquetado desde Ecuador, y justo en la pandemia, en el encierro, empecé a diseñar el proyecto Café de las 4 regiones del Ecuador, de los 4 mundos. La marca Saruma se quedó como marca, el nombre Saruma Gormanti se quedó como marca paraguas para las diferentes regiones de café ecuatoriano. Tenemos Galápagos, tenemos Amazonía, de Amazonía unas veces tenemos Napo, otras veces tenemos Morona Santiago, del Sierra tenemos de Vilcabamba, a veces tenemos Pichincha, y así vamos a poder tener cafés de todas las regiones del Ecuador, porque este país tan bendecido que todas las provincias producen café de diferentes variedades. Aunque nosotros nos dedicamos más a la arábica, 100%, a algún momento podría ser que también nos dediquemos a comercializar café robusta. Y lo más importante es que nosotros compramos directamente a los agricultores, ¿no? A las fincas, sobre todo el empaque de regiones es comprado directamente en fincas, porque el de nuestras máquinas es un blend de Loja y Saruma, y también sí se les compra a comercializadores porque necesitamos más cantidades, ¿no? Actualmente tenemos socios estratégicos en Carolina del Norte y en Massachusetts que tienen cafeterías con nuestro mismo nombre, y nosotros les proveemos del café. Volver la mirada al campo, estimada Diana. Mira, en historia, y esa es la historia de nuestro país, cuando el agricultor, cuando el campesino está bien, el Ecuador está bien. Y también hay que reflejarse en la historia de otros. Si hablamos de café, mira lo que en historia logró hacer un país como Colombia, que también estaba, y tú lo mencionas, ¿no? El tema de vender el café verde, y ellos también lo hacían, y sin embargo tenían muchas crisis hasta que se lograron agrupar en la Federación Nacional de Cafeteros, y luego igual, todavía no era suficiente, fueron trascendiendo, avanzando, y hoy en día es muy interesante lo que lograron hacer ellos con el café Juan Valdés, con las cafeterías que ahora las tienes en casi todos los aeropuertos. Ojalá que eso que tú hoy en día estás liderando pueda tener ese impacto positivo, y no solamente en términos del negocio tuyo, en términos de quien consume y disfrute la calidad del café de Saruma, pero también en términos de nuestro país, que recuperemos esa identidad que tú lo dijiste también en excelentes palabras. Tenemos un país bendecido. Cuéntanos, Diana, ¿en dónde está ubicada tu cafetería? ¿En qué parte de Brooklyn? Estamos ubicados en el área de Dumbo. Es el área justo en el centro, entre los puentes de Manhattan y Brooklyn Bridge, en Brooklyn. ¿Cuántas personas puedes atender? ¿Cuántas mesas tienes en tu local? A ver, nosotros estamos ubicados dentro de otro negocio. Para haber iniciado este proyecto fue una muy buena decisión, porque los costos de arrendamiento en una ciudad como Nueva York son bastante altos, y al tener nosotros la oportunidad de estar dentro de otro negocio, aunque tiene ventajas y desventajas también,
fue una buena decisión por los costos un poco menores a lo que significaría tener nuestra propia negocio individual, ¿no? Con el paso de los meses, o sea, tenemos una capacidad de 25 a 30 personas nada más, pero con el paso del tiempo la gente nos ha ido conociendo y con la publicidad que se nos ha hecho, hemos sobrepasado nuestro límite, cosa que estamos muy contentos, pero a veces siento ya la necesidad ya de tener otro espacio más grande, y en eso estamos en este momento, porque el día domingo tenemos un brunch ecuatoriano que lo hemos tenido durante 2 años, pero en las últimas semanas hemos sobrepasado nuestro límite y ya es una necesidad que tengamos otra. Claro, y 25 o 30 personas no es poco, Diana, porque al final del día la cantidad de personas a diario, seguramente para el diario cientos, miles de personas. Bien, porque las personas entran, salen y no tenemos comida durante la semana, más son solo cosas como de to go y de pastelería y esas cosas, pero para el fin de semana que estamos dando una oferta, se nos ocurrió empezar hace 2 años con tigrillo, bolones, hallacas, humitas, empanaditas de verde, lo cual ha tenido una gran aceptación, pero también viene una confusión porque muchas personas piensan que somos restaurante y llegan buscando comida típica ecuatoriana, lo cual nosotros somos cafetería, tenemos los complementos para el café, que son un buen tigrillo con la receta sarumeña original, y eso fue otra cosa que nos ha sorprendido sobremanera por la aceptación que ha tenido nuestro tigrillo allá. Qué bueno, qué motivante y qué inspiradora tu historia, Diana. Y quisiera pedirte que nos puedas dejar con un mensaje a las emprendedoras, los emprendedores. Tú sabes lo que es emprender, lo has emprendido, sabes que viendo en retrospectiva uno siempre dice, vale la pena, pero en el momento que lo estás haciendo vienen tantas dificultades. Tú comentaste que abriste cafetería aquí en Quito, tuviste que cerrarla, en fin, hay muchas dificultades en ese camino. Déjanos con un mensaje, ¿qué puedes compartirnos en función de tu experiencia y tus vivencias con las y los emprendedores? Sobre todo a los emprendedores jóvenes, porque la juventud hoy en día quiere resultados muy rápidos, me doy cuenta, ¿no? Si no tienes esa alma aventurera, emprendedora, de asumir riesgos, es mejor no ser emprendedor. Porque esto es una pasión, esto es algo que se debe disfrutar. Yo siempre que me he puesto alguna meta, algún objetivo, sé que es a largo plazo. Sé que tenía que tener otros medios para sobrevivir, porque tratar de sobrevivir una familia con 4 hijos que tienen que ir a la universidad y vivir de eso cuando se está en el camino es como que imposible, ¿no? A menos de que se contara con una fuerte base como para empezar, pero en los emprendimientos también vas perdiendo mientras llegas a tus metas también se invierte. Mi papá decía, se gana, se pierde y se empata. Y eso hay que tener muy claro. Pero también hay que tener claro que si tienes una pasión, que si tienes algo que lo haces bien, o que sepas que es mejor que lo obtienen los demás, tienes que luchar por ello. Pero darle tiempo, ¿no? Y darle tiempo y no buscar solo resultados económicos inmediatos, sino hacer bien las cosas. Y que a la larga eso se va a traducir a lo mejor algún momento en un buen resultado económico, pero mientras estás emprendiendo va a ser muy largo el camino. Sin duda. Perseverancia, resiliencia, gran mensaje que nos dejas tú, Diana. Amigas, amigos, emprendamos. Vale la pena.